Bienvenidos una vez más a una nueva presentación. En esta oportunidad voy a hablarles sobre cómo se desarrolló la política exterior del expresidente Rafael Caldera de Venezuela en su primer periodo presidencial de 1969 y 1974, tomando en cuenta unas variables económicas comerciales en esta línea de investigación. Para comenzar, es importante tener presente el contexto político interno que caracterizó al primer gobierno de Caldera, pues para algunos historiadores, su primer mandato trajo consigo una gran estabilidad al país, pues en primer lugar se convirtió en el primer mandatario en ganar de manera democrática unas elecciones libres, además de fortalecer un sistema bipartidista donde concentraban mayormente el poder de dos partidos. También se le caracteriza por que sus políticas internas estaban orientadas a pacificar la violencia y erradicar todos aquellos movimientos guerrilleros que operaban en algunas zonas del país, legalizándolos y legitimizando algunos partidos políticos de índoles de izquierdas, radicales o moderadas para instruirse en el sistema político del país. Ahora bien, el contexto internacional que se encontraba Venezuela en ese momento estaba bajo un contexto de Guerra Fría. Sin embargo, en la era de Nixon-Kissinger estará caracterizada por la búsqueda de un equilibrio mundial entre las superpotencias, conocido como la distensión. Es decir, ya Estados Unidos buscaba un balance de poderes que descansaba más en la negociación política que la confrontación militar e ideológica a través de la reformulación de las relaciones con la Unión Soviética, también con el acercamiento de los aliados occidentales y la apertura con China para alterar el balance bipolar. Esta política de distensión también estará caracterizada por flexibilizar las relaciones internacionales, permitiendo que haya un auge en el llamado tercermundismo, pues los mecanismos de integración económica regional en estas regiones tomarán protagonismo para el desarrollo de políticas autónomas de parte de estos pequeños países. Durante el gobierno de Caldera, América Latina transitó por el auge del nacionalismo económico, representado por la experiencia chilena de Allende, el gobierno militar de Perú, el liderazgo de Torrijos en Panamá y la descolonización y activismo internacional de los países angloparlantes del Caribe. Al mismo tiempo, observamos que Cuba fortalecía sus nexos con la Unión Soviética e iniciando un proceso de institucionalización de la revolución a través de restablecimiento de las relaciones diplomáticas con países de la región. En ese sentido, la política exterior de Venezuela presentó importantes transformaciones y se formulaba con el fin de respaldar la estabilidad democrática de acuerdo a la propia experiencia interna. La agenda exterior de Venezuela buscaba promover los temas económicos de integración. El Pacto Andino fue el reflejo de ello, hoy conocida como la Comunidad Andina, formar parte de organizaciones económicas internacionales como la OPEP, acercándose a países del Caribe y retomando relaciones diplomáticas con otros actores internacionales, era uno de los temas focales en ese momento, ya que esta política exterior fue conocida más bien por promover una solidaridad pluralista en lugar de seguir desarrollando una doctrina Betancourt en la cual solo se enfocaba en romper relaciones diplomáticas con aquellos países autocráticos que no iban de la mano con los intereses de Estados Unidos y con el modelo que intentaba proyectar Venezuela. En resumen, la política exterior de Venezuela se proyectaba desde dos objetivos. Por un lado, la agenda promovía temas de descolonización y paz, y por otra parte, se centraba en factores netamente económicos,
que tenían que ver con la reforma del sistema económico internacional, ya que la Organización de los Países No Alineados, en el cual pertenecía a Venezuela, promovía el debate de tener menor dependencia de los intereses nacionales económicos de las grandes potencias económicas mundiales. De esta perspectiva realista, se comienza a teorizar en torno a optimizar la inserción latinoamericana en el sistema económico mundial y reducir la vulnerabilidad de los estados débiles. He aquí el inicio de esa política exterior del pluralismo ideológico, la justicia social internacional y el bien común internacional que proyectaba Venezuela en el escenario internacional. La política exterior de Caldera en el sector energético se subrayó para algunos analistas como una política mucho más autónoma, nacionalista y pluralista que periodos anteriores de gobiernos en Venezuela. Hay que resaltar que sus primeros años de gobierno le tocó lidiar con precios bajos de petróleo y con una organización como la OPEP, en donde no tenía ningún peso o significado en el mercado mundial de hidrocarburos, y que las transnacionales de ese momento tenían el control absoluto de la industria petrolera, incluyendo los precios de petróleo. Inclusive, el valor promedio del crudo venezolano en esa época, en su primer quinquenio, fue alrededor de solo $2.45 por barril. Es decir, un precio de realización que hoy en día es solo el rango de fluctuación diaria de los volátiles precios petroleros. Sin embargo, años más tarde, su política comercial lograría el aumento del precio por barril de unos $2 a $14, mediante su aprobación con la fijación unilateral de los precios del petróleo que promovió otros miembros de la OPEP para contrarrestar el dominio petrolero de aquellas empresas transnacionales mencionadas. En ese sentido, Venezuela modificó la ley de impuestos sobre la renta para gravar a las empresas petroleras en un 60% de su enriquecimiento global y reservando al Estado la industria de gas natural. Cabe destacar que la nacionalización de la industria petrolera o la intención de ella ocurre en un momento histórico internacional que favorece los precios del petróleo con la guerra de Yom Kippur, y por esta razón los ingresos petroleros en Venezuela se triplican, y esta situación permite que el gobierno se plantee la idea de adelantar la nacionalización que estaba prevista para 1983, cuando se venciera la última concesión petrolera. Por otra parte, la política exterior de Venezuela apostó mucho por la integración regional, siendo esto el reflejo del Pacto Andino, hoy conocida como la Comunidad Andina. Venezuela fue miembro del Pacto Andino desde 1973 hasta 2006. Durante este tiempo, el país desempeñó un papel importante en el desarrollo de esta integración comercial, siendo un importante exportador de petróleo y gas a los demás miembros de la organización, y siendo también un importante importador de bienes manufacturados. El país también desempeñó un rol muy estratégico en cuanto al desarrollo de la infraestructura regional, como la construcción de carreteras y líneas de transmisión eléctrica. Desde el punto de vista de la integración, Venezuela poseía en ese momento un gran potencial en la industria siderúrgica, aluminio y petroquímico, al igual que otros recursos naturales que tenían potenciales para explotarlos, y además se observaba que el sector manufacturero venezolano contaba con instalaciones modernas de la época, costos de capital relativamente bajos, un nivel salarial alto y el 50% de capacidad instalada. Para finalizar, la política exterior de Rafael Caldera durante su periodo de 1969 y 1974 estuvo marcada por la búsqueda de la cooperación internacional. El presidente Caldera creía que la cooperación internacional era esencial para el desarrollo de Venezuela y la región. En ese sentido, trabajó para estrechar los lazos con otros países de América Latina, Europa y Asia. Venezuela desempeñó un papel importante en
la creación de los grupos de los 77, un grupo de países en desarrollo que en un inicio se había fundado en 1964, pero tuvo mayor auge a partir de la década de los 70 y tenía como finalidad promover la cooperación económica y el desarrollo de los países en vía de crecimiento. Caldera creía que estos países en vía de desarrollo necesitaban unirse para hacer frente a los desafíos de la economía mundial y Venezuela podría ser un líder que alzara la voz en defensa a los países mayormente pobres en el sistema internacional. En definitiva, dado el proceso de consolidación del sistema democrático en Venezuela y la desaparición de una amenaza de agresión interna, le permitió al presidente Caldera instaurar una política exterior que pudiera adelantar a una Venezuela mucho más progresiva y mucho más moderna a nivel de escala mundial y regional. El acercamiento a Asia, a África, le permitió que se posicionara en el mercado junto con sus roles dentro de las organizaciones económicas internacionales.